Muy buenas noches. Sean bienvenidos a El Bosque de Frederick. Siéntanse libres de acompañarme en esta travesía por el bosque más embrujado y aterrador de todos, a disfrutar de estas 3 historias de fantasmas, que te advierto, te harán temblar del miedo. Ponte cómodo o cómoda porque aquí comenzamos. La melodía del lamento eterno. El viejo faro de Finisterre se erigía como un centinela solitario contra la furia del Atlántico, su luz parpadeante perforando la oscuridad implacable de la noche. Para los pescadores era una promesa de guía. Para mí, el Aravance, investigadora de fenómenos paranormales, era una invitación. Los rumores que zumbaban en los pueblos costeros hablaban de una presencia, una mujer vestida de blanco que vagaba por la torre con su lamento triste mezclándose con el aullido del viento. Historias, leyendas, nada que no hubiera escuchado antes. Pero había una diferencia. Cada relato terminaba con la misma advertencia, un eco helado que resonaba en mi mente. Una vez que la escuchas, nunca te abandona. Mi equipo, Alex el técnico de audio, y Sara la especialista en electromagnetismo, eran escépticos como yo solía serlo. Habíamos enfrentado poltergeists, sombras en el espejo y casas que parecían respirar. Pero siempre había una explicación, un truco de luz o una histeria colectiva. Finisterre prometía algo más, algo que se sentía antiguo y profundamente arraigado en la misma roca sobre la que se alzaba el faro. La primera noche fue tranquila, engañosamente tranquila. El viento silbaba a través de las rendijas de la vieja mampostería, pero no había rastro de lamentos ni de la etérea mujer de blanco. Los sensores estaban en cero. Las grabadoras de audio solo captaban el sonido de las olas rompiendo contra los acantilados. Otra falsa alarma, murmuró Alex acomodándose en su saco de dormir. Sara asintió con su mirada fija en la luz giratoria del faro que barría el oscuro horizonte. Pero yo sentía algo. Una quietud extraña. Una anticipación. Como la calma antes de una tormenta. Fue en la tercera noche cuando comenzó. Un murmullo. Al principio pensé que era el viento. Luego un susurro tan suave que apenas lo captaron los micrófonos ultrasensibles. Era una melodía. Una canción de cuna antigua con una tristeza que me oprimió el pecho. No pude resistirme. Seguí el sonido escaleras arriba hacia la linterna del faro. Alex y Sara me siguieron con sus linternas danzando en la oscuridad y sus rostros tensos. La canción se hizo más fuerte a cada paso envolviéndonos en su melancolía. Cuando llegamos a la cima, la linterna giraba bañando el espacio con su luz intermitente. Y allí de pie junto a la lente, estaba ella. No era una sombra, no era una ilusión. Era una mujer, su vestido blanco ondeando como una bandera en el viento inexistente del interior del faro. Su rostro era indistinguible velado por un velo de cabello largo y oscuro, pero su figura era innegablemente real aunque translúcida. La canción, la melodía, emanaba directamente de ella llenando el aire con una pena abrumadora. No había ojos que me miraran, pero sentí su presencia. Sentí su dolor. Los sensores se dispararon. Las grabadoras de audio crepitaron con una estática ensordecedora. Alex y Sara retrocedieron y el miedo era palpable en sus ojos. Pero yo no podía moverme. Estaba hipnotizada por la canción, por el lamento que parecía contar una historia de pérdida, de soledad, de una espera eterna. Intenté hablar, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. La mujer giró lentamente su etérea forma atravesando la gruesa lente del faro y se asomó al oscuro abismo del océano. Su lamento se intensificó. Un grito silencioso que perforó mi mente llenándome de una tristeza que no era mía pero que se sentía propia. Fue Sara quien me sacudió. «Elara, tenemos que irnos», susurró con su voz temblorosa. «Esto no es lo que esperábamos». Pero yo ya no era la misma. La melodía se había incrustado en mi alma resonando con cada latido de mi corazón. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Volvimos a la base, a la seguridad de la tierra firme, pero la melodía del lamento no me abandonó. La escuchaba en el silbido del viento, en el goteo de la lluvia, incluso en el silencio de mi propia casa. Era una tortura lenta, una cuerda que se apretaba alrededor de mi cordura. Investigué. Busqué en los archivos locales, en los viejos periódicos. Descubrí la historia de Isabella Dubois, la hija del primer farero de Finisterre. Se decía que estaba prometida a un joven pescador que una noche de tormenta se había perdido en el mar.
Isabella lo esperó en el faro día tras día cantando la misma canción de cuna que le cantaba cuando eran niños, esperando que su melodía lo guiara de regreso a casa. Nunca lo hizo. Una mañana la encontraron al pie del faro con su cuerpo destrozado contra las rocas, pero su espíritu y su lamento nunca abandonaron su puesto. La melodía, la que solía cantar Isabella, ahora era mi compañera constante. Me seguía a todas partes, una banda sonora de desesperación que solo yo podía escuchar. Mi trabajo se resintió y mis relaciones se desmoronaron. No podía dormir, no podía concentrarme. La pena de Isabella se había fusionado con la mía como una simbiosis macabra que me consumía lentamente. Una noche, mientras yacía despierta, la melodía se hizo insoportablemente fuerte. No era un sonido externo, era interno, una reverberación en mi propia cabeza. Y entonces la vi de nuevo. Isabella, no en el faro sino en mi habitación. Translúcida, etérea, pero inconfundible. Estaba flotando sobre mi cama con su rostro todavía velado, pero su lamento ahora era un eco directo en mi mente. No había ira en ella, no había malicia, solo una tristeza profunda, una soledad tan vasta como el océano que había reclamado a su amado. Comprendí. Ella no me estaba persiguiendo. Estaba buscando una conexión, a alguien que la entendiera, alguien que compartiera su dolor eterno. Y yo, al escuchar su melodía, me había convertido en ese alguien. El final de mi historia no es el de un exorcismo ni el de una victoria sobre el mal. Es el de una aceptación. Isabella y yo nos hemos vuelto una. Su lamento es mi lamento. Su soledad es mi soledad. La he escuchado durante tanto tiempo que ya no puedo distinguirla de mi propia voz interior. A veces la veo, una silueta pálida en el rabillo del ojo, un brillo fugaz en un espejo. Sé que nunca me abandonará. Su melodía es ahora parte de mí, siendo un eco eterno que resuena en las profundidades de mi ser. Y cuando el viento aúlla por la noche y los barcos se acercan a la costa de Finisterre, sé que no solo escucharán la furia del Atlántico, escucharán, si están lo suficientemente atentos, la melodía de un lamento, una canción de cuna que aún espera el regreso de un amor perdido. Y tal vez, solo tal vez, uno de ellos también se atreva a escucharla y a unirse a la sinfonía de la pena eterna de Isabella. La casa de los espejos quebrados. El aire en la mansión Houshun se sentía pesado, no con el polvo de los años, sino con el peso de los secretos. Se alzaba sombría y majestuosa en una colina olvidada a las afueras de la ciudad, con su fachada gótica devorada por la hiedra. Mi trabajo como anticuario de arte, o más bien como tasador de lo peculiar, me había llevado a sus puertas. La habían heredado unos parientes lejanos, quienes, desesperados por deshacerse de su legado, me habían contactado. Los rumores eran tan antiguos como la casa misma, susurros de reflejos que no eran los tuyos, sino de figuras que se movían en el cristal y de gritos ahogados en la noche. Pero lo que más me intrigaba eran los espejos. Se decía que había uno en cada habitación y que cada uno albergaba un fragmento de un alma condenada. Mi nombre es Daniel Vargas, y aunque he visto cosas que harían dudar a los más escépticos, siempre me he aferrado a la lógica. Esta vez, sin embargo, la lógica se sentía como un hilo delgado a punto de romperse. Al entrar, el silencio de la mansión era ensordecedor, roto solo por el crujido de mis botas en el suelo de madera. Y luego los vi. Espejos de todos los tamaños y estilos adornando cada pared. Algunos eran antiguos con marcos dorados y opulents, otros más modernos con líneas limpias y frías. Pero todos compartían algo, una superficie opaca como si la plata se hubiera corroído por dentro. El primer día fue de exploración. La casa era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones empolvadas. Cada espejo parecía atraer mi mirada, sus superficies turbias invitando a la introspección, o quizás a algo más. En la biblioteca, un espejo de cuerpo entero reflejó mi figura distorsionada como si un sutil temblor recorriera el cristal. Ignoré la sensación de malestar atribuyéndola a la sugestión. La primera noche me quedé. Necesitaba tiempo para catalogar la vastedad de objetos y sinceramente la curiosidad me carcomía. La cena, que consistió en un sándwich solitario, se sintió extrañamente íntima en el vasto comedor. Al levantar la vista, el gran espejo sobre la chimenea parecía más oscuro que antes. Por un instante fugaz juraría haber visto una sombra moverse en su profundidad, una silueta borrosa que se desvaneció antes de que pudiera parpadear.
Esa noche el sueño me eludió. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento contra las ventanas parecía magnificado. La luz de la luna se filtraba a través de los cristales sucios creando patrones fantasmales en las paredes. Me levanté y me dirigí al pasillo principal. Había un pequeño espejo ovalado cerca de la escalera. Al acercarme mi reflejo parpadeó, y no fui yo. Por una fracción de segundo vi otro rostro, pálido y demacrado, con ojos llenos de un terror ancestral. Un escalofrío helado recorrió mi espina dorsal. Retrocedí. El corazón estaba latiéndome con fuerza en el pecho. Los días siguientes el fenómeno se intensificó. Los reflejos en los espejos dejaron de ser solo distorsiones. Eran presencias. Una anciana con un moño apretado me observaba desde el espejo del dormitorio principal con sus ojos inyectados en sangre. Un niño pequeño con una expresión de pánico grabada en su rostro me miraba desde el espejo de un pasillo secundario, sus manos extendidas como pidiendo ayuda. No eran reflejos, eran ecos espectrales atrapados en el cristal. Descubrí viejos diarios en el ático escritos por la familia Houshun a lo largo de los siglos. Hablaban de una maldición del cristal de almas atrapadas, de un ritual fallido para alcanzar la inmortalidad que había salido terriblemente mal. Los Houshun en su búsqueda de la vida eterna habrían intentado canalizar energías. Usaban los espejos como portales, pero algo había salido mal. En lugar de atrapar la vida, habían atrapado la muerte. O peor aún, habían atrapado las almas de aquellos que habían habitado la casa condenándolos a una existencia fragmentada dentro de los espejos. Una tarde, en el salón de baile, me encontré frente al espejo más grande de todos, un imponente tríptico que cubría toda una pared. Su superficie era más turbia que las demás. Al tocarlo sentí una punzada de frío que me caló los huesos. Y entonces las imágenes comenzaron a sucederse rápidamente en su superficie. Fragmentos de vida, momentos de alegría, de pena, de rabia, todos distorsionados, todos atrapados. Y entre ellos vi mi propio reflejo. No el de ese momento, sino el de un Daniel futuro. Su rostro envejecido marcado por el terror y sus ojos idénticos a los del niño en el pasillo llenos de un pánico desesperado. El momento culminante llegó cuando el sol se puso. La mansión se sumió en una oscuridad casi total rota, solo por la luz de mi linterna. Los espejos comenzaron a brillar con una luz tenue y espectral. Las figuras en su interior se hicieron más claras, más definidas, con sus expresiones de tormento ahora innegables. Se movían, intentando comunicarse, sus bocas abriéndose en gritos silenciosos. La casa vibraba con una energía cruda y sobrenatural. El gran espejo del salón de baile se convirtió en el epicentro. Las figuras en él se fusionaron distorsionándose en una masa amorfa y sufriente. Un grito gutural, no de una sola voz, sino de muchas, resonó por toda la casa. Era un lamento de almas condenadas. Mis oídos zumbaron y un dolor agudo se apoderó de mi cabeza. Retrocedí. Mis manos temblaban buscando una salida. Pero la casa, o más bien, los espejos, no querían dejarme ir. Mi reflejo en el gran espejo comenzó a cambiar. Mis rasgos se distorsionaron, mi piel se volvió pálida, mis ojos se hundieron. Podía sentir una fuerza tirando de mí arrastrándome hacia el cristal, hacia la prisión de las almas atrapadas. No era una visión, era una inminente realidad. Con un esfuerzo sobrehumano levanté un pesado candelabro de hierro forjado que estaba cerca. Mi mente gritaba una sola palabra: romper, romper el espejo, liberar las almas, o al menos evitar mi propio destino. Con un grito desesperado lo lancé contra la superficie. El impacto fue ensordecedor. El espejo se hizo añicos con un estruendo que hizo vibrar los cimientos de la mansión. Fragmentos de cristal volaron por todas partes reflejando por un instante la luz de mi linterna en miles de destellos. Y en el mismo instante en que el cristal se rompió, un silencio absoluto cayó sobre la casa. Un silencio que no era ausencia de ruido, sino una profunda liberación. Las presencias habían desaparecido. El aire ya no se sentía pesado sino ligero, como si un gran peso hubiera sido levantado. Me quedé allí, jadeando con el candelabro aún en mi mano. Miré los fragmentos del espejo. Ya no había sombras, ni rostros, solo mi propio reflejo roto disperso en 1000 pedazos. Me había salvado, pero la experiencia me había cambiado para siempre. Regresé a la civilización un poco más pálido, un poco más sabio,
y con una nueva apreciación por las superficies opacas. La mansión Hoshuen fue finalmente demolida y sus escombros fueron reducidos a polvo. Pero a veces, cuando paso junto a un espejo en mi propia casa o en una tienda, me detengo. Por una fracción de segundo tengo la sensación de que algo me observa desde el otro lado. No con malicia, sino con la quietud de una curiosidad liberada. Y si alguna vez te encuentras en una casa con demasiados espejos, o si tu reflejo te parece extrañamente diferente, recuerda la historia de la mansión Hoshuen, porque no todos los reflejos son tuyos, y no todos los espejos son solo vidrio. Algunos, solo algunos, son puertas a lo que está más allá. El huésped del manglar olvidado. El aire denso y salobre del manglar me envolvía como un sudario húmedo. El sol, aún no plenamente despierto, luchaba por perforar la bruma que se aferraba a los retorcidos árboles, creando una atmósfera etérea casi fantasmal. Mi propósito al adentrarme en ese laberinto de raíces y agua era puramente científico: documentar una especie rara de garza que se decía anidaba en lo más profundo. Pero el manglar de Boca de Aroa, con su silencio sofocante y su belleza inquietante, tenía otros planes para mí. Planes que se tejían con los hilos del pasado y el eco de una tragedia olvidada. Mi nombre es Ana Belén Suárez, ornitóloga de profesión y una mujer de ciencia hasta la médula. Los cuentos de viejos pescadores sobre el que se ahogó un alma en pena que vagaba por el manglar eran solo eso, cuentos. El folclore es rico en Venezuela, pero mis instrumentos y mi lógica eran mis únicos compañeros de confianza. Me adentré en el corazón del manglar en un pequeño bote de remos, mientras el chapoteo del agua era el único sonido que rompía el silencio. A medida que avanzaba, la luz se hacía más tenue y los árboles se cerraban sobre mí como un túnel viviente. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un murmullo, débil al principio como un suspiro del viento entre las hojas, pero persistente. Desactivé el motor de mi bote permitiendo que la corriente me arrastrara suavemente. El murmullo se convirtió en una canción, una melodía antigua y desgarradora cantada en un tono grave casi gutural. No era una voz humana, no del todo. Era algo más primitivo, más elemental, como el sonido de la tierra misma lamentándose. Mis vellos se erizaron, pero mi curiosidad científica, esa misma que me había traído hasta aquí, me impulsó a seguir la fuente del sonido. Remé hacia el sonido adentrándome más profundamente en la maraña de raíces y agua. El aire se volvió más frío a pesar del calor pegajoso del manglar. La niebla se hizo más densa y por momentos pensé ver formas difusas moviéndose entre los árboles. Finalmente, la canción me condujo a un claro, un pequeño ojo de agua rodeado por mangles centenarios. Sus raíces estaban sumergidas en la oscuridad. Y allí de pie en el centro del claro con el agua hasta las rodillas, estaba él. No era una ilusión, no era un truco de la luz. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Su cuerpo era translúcido como hecho de niebla y agua, con fragmentos de algas y barro aferrados a sus miembros. Llevaba ropa de pescador deshilachada y vieja, y sus ojos, o las cuencas donde debían estar, eran pozos de oscuridad insondable. La canción, ese lamento profundo y ancestral, emanaba de él. Era el huésped del manglar. No había malicia en él, solo una pena abrumadora. Sentí su historia, no a través de palabras, sino a través de una ola de desesperación que me inundó. Era el dolor de la pérdida, la agonía de una muerte repentina, la eterna búsqueda de un camino de regreso a casa. No pude moverme. Mi cámara, mis grabadoras, mis herramientas, todo cayó al fondo del bote. Solo podía mirar hipnotizada por la visión de esta alma condenada. La figura se acercó lentamente con sus pasos silenciosos y con el agua apenas perturbada a su alrededor. Extendió una mano nebulosa hacia mí. No para atraparme, no para hacerme daño. Era un gesto de súplica, de búsqueda. Quería ser visto, quería ser escuchado, quería ser recordado. Regresé del manglar cambiada. La experiencia me había dejado una marca indeleble. La garza extraña había sido olvidada junto a su belleza eclipsada por la visión del huésped. Intenté racionalizar lo que me había pasado, explicarlo con anomalías magnéticas o gases pantanosos, pero era inútil. Había sido testigo de algo que desafiaba toda lógica. Investigué. Hablé con los viejos de Boca de Aroa, aquellos que aún recordaban las historias. Confirmaron lo que ya sentía en mi interior. Hablaron de un pescador,
Mateo Vargas, que se había perdido en el manglar durante una tormenta súbita décadas atrás. Su cuerpo nunca fue encontrado. Se decía que su alma, atrapada entre la tierra y el mar, seguía buscando el camino de regreso, lamentando su destino, anhelando el consuelo de la tierra. Ahora, la canción de Mateo me acompaña. La escucho en el sonido de la lluvia contra la ventana, en el susurro del viento al atardecer. Es un eco persistente, una banda sonora de tristeza que solo yo puedo percibir. A veces, por las noches, cierro los ojos y me veo de nuevo en el claro frente a esa figura nebulosa. Veo su mano extendida. Siento el frío del agua, la humedad del aire y la inmensidad de su pena. No he vuelto al manglar. No me atrevo, pero sé que él sigue allí, el huésped del manglar olvidado cantando su lamento eterno. Su historia se ha entrelazado con la mía, una conexión que la ciencia no puede explicar. A veces me pregunto, ¿y si no busca simplemente un compañero en su soledad? ¿Y si lo que busca es a alguien que lleve su carga con él? Y así, la próxima vez que el cielo se encapriche y la bruma se pose sobre los manglares, o si el viento te trae un murmullo melancólico desde el mar, presta atención. Podría ser el aullido del viento, o el sonido de las olas, o podría ser el lamento de Mateo Vargas, el pescador perdido buscando a alguien que escuche su canción. ¿Te atreverías a responder? No olvides dejar tu apoyo. Si te gustan este tipo de historias, no olvides seguirme para recibir notificaciones cada vez que subamos un video. Y si tienes alguna historia que te gustaría que contemos en un próximo video, puedes dejármela en comentarios. Con gusto te leeré. Sin más que decir, me despido, esperando que puedas dormir esta noche.